Sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Les saludamos, como pueden ver, desde la icónica Praça do Giraldo de la ciudad de Évora. Vamos a mostrarles el Campo Estrela, la histórica casa del Lusitano Ginásio Club. Bienvenidos a Évora, bienvenidos a casa. La ciudad de Évora, como pueden ver en el mapa, se sitúa en el sur de Portugal, en la región del Alentejo, la más extensa de Portugal. Situada en una gran planicie, lo ven aquí, su casco antiguo, de forma circular y rodeado por murallas, concentra una densidad de edificios públicos y religiosos, de monumentos, de museos, verdaderamente extraordinaria. Simplemente vamos a resaltar algunos de los más conocidos. El templo romano de Diana, la imponente Sé Catedral, la Praça do Giraldo, con la iglesia de Santo Antão y el edificio de la Cámara Municipal, la iglesia de São João Evangelista, la iglesia da Graça, la iglesia real de São Francisco y la aneja Capela dos Osos. Un templo verdaderamente impresionante del tardogótico. El antiguo colegio de los jesuitas, actual Universidad de Évora, con su patio, con su claustro, le ven aquí, y la anexa Iglesia Jesuítica do Espíritu Santo, de finales del siglo XVI, que se dice sirvió de modelo para la construcción por parte de los jesuitas años después de la famosa iglesia del Jesús en Roma. También la famosa Cartuja de Évora, en las afueras de la ciudad. Como pueden ver en estas extraordinarias imágenes aéreas extraídas del blog A Terceira Dimensão, una verdadera ciudad museo. Aquí en Évora, en la zona suroeste, se localizan lado a lado dos históricos estadios: el Campo Estrela del Lusitano Ginásio Club y el estadio Sánchez de Miranda del Juventude Sport Club. Lo ven aquí. Es un caso único a nivel mundial. Una ciudad de la dimensión de Évora teniendo dos clubes históricos importantes que tienen sus instalaciones pegadas, coladas, una al lado de otra. Así que les invitamos a conocer el estadio Estrela y la fascinante historia del Lusitano Ginásio Club, el mítico Lusitano de Évora. Y bien, llega el momento de visitar el Campo Estrela. Aquí tienen imágenes de su exterior. Vamos a entrar. Nos quitamos el sombrero o la gorra. Vamos a entrar en un estadio mítico, inaugurado en 1914. Es más que centenario. Hay que decir que la estructura actual del Campo Estrela data de los primeros años 50, de cuando el club lusitano consiguió la subida a la primera división. Se sustituyeron las bancadas de madera
por otras de piedra, y se dotó de relva natural, de césped, al estadio, siendo uno de los pocos estadios de Portugal en aquellos años que disponía de relva. Aquí tenemos la tribuna, la gran tribuna del Campo Estrela. Es una tribuna típica de los estadios del sur de Portugal. Esas tiras de colores, verde y blanco, me recuerda mucho a las tribunas, por ejemplo, del estadio São Luís de Faro, a la tribuna del estadio del Portimonense, del José Arcanjo, de Ollao, de la Mirideira, tantos otros del sur de Portugal. Aquí tienen la tribuna repleta de espectadores en algunas tardes de fútbol, algunas de ellas, como pueden comprobar, lluviosas. La estructura del estadio comprende actualmente la tribuna, la gran bancada frente a la tribuna, el piao y el topo norte. Existió antiguamente una bancada en el topo sur, que actualmente está desactivada. Pueden ver aquí esta imagen desde el piao de la tribuna y el topo norte. Vamos a acercarnos para mostrar más detalles de este topo norte. Aquí lo tienen. Es una bancada muy tendida. No tiene gran pendiente. Ello le hace tener una gran capacidad de acoger espectadores. Y aquí tienen el piao, el gran piao. También, como pueden apreciar, muy tendido. La cantidad de espectadores es enorme. Espectadores de pie, ¿se entiende? Aquí tenemos una imagen de conjunto desde una de las esquinas del estadio Estrela del Lusitano. Un estadio, como hemos dicho, mítico, que vivió grandes tardes de fútbol en los años 50 y 60. Aquí tienen una imagen de ellas, en los años 50, un Lusitano Sporting Club de Portugal. Observen las bancadas, el piao, el topo norte, completamente llenos de espectadores. Era otra época, otro fútbol. Los estadios se llenaban, no como ahora, que están medio vacíos. Y es que actualmente hay otros entretenimientos, otras distracciones para pasar la tarde del domingo. Y llega el momento de hablar del equipo propietario de este campo, Estrela. Es el Lusitano Gimnasio Club. Tienen aquí la ficha. Fundado en 1911. De los dos clubes de Évora, es el único que ha conseguido llegar a la máxima categoría del fútbol portugués, a la primera división. Nada menos que 14 épocas, como pueden leer, y además todas ellas consecutivas, desde 1952 hasta el año 1966. El Lusitano de Évora era una presencia habitual en los campeonatos de la segunda división desde los años 40. Si bien es cierto que en aquella época la segunda división tenía un carácter regional, distrital, al menos en la primera fase. Equipos del distrito de Évora, como el Juventud Sport Club, el União Sport de Montemoro Novo, el Estrela de Vendas Novas, eran rivales habituales. En la época 51-52, el Lusitano de Évora consigue el título de campeón nacional de la segunda división, consiguiendo el derecho, por tanto, de participar en la primera división.
Lo que se siguieron fueron 14 épocas vertiginosas en la máxima categoría del fútbol portugués. Un fútbol portugués que estaba creciendo inmenso en esas 2 décadas, con grandes equipos como el Sporting de los 5 violinos, de los Peiroteo, de los Travasos, de los Vázquez, y el inicio, a finales de la década de los 50, de la construcción del gran Benfica, que sería campeón europeo en los inicios de la década de 60. Grandes encuentros en el campo Estrela, que fue dotado de relva natural, de césped. Grandes llenos en este estadio. Pueden ver aquí esta imagen del Piao del campo Estrela. ¿Recuerdan lo que hemos comentado antes sobre la amplitud de este Piao, de la poca pendiente y por tanto la gran capacidad? Fíjense qué cantidad enorme de personas estaban viendo los encuentros. ...14 épocas consecutivas en la primera división. La clasificación más brillante, un quinto lugar, en la 56-57. Grandes jugadores: Polido, Paisao, Vicente, Carlos Falé, Carasa. Podemos destacar al gran guardarredes, a Diniz Vital, aquí le tienen, que prácticamente se mantuvo como titular en la baliza del Lusitano durante la década de los 50. El hondureño Cardona, que posteriormente jugaría en la primera división española, en el Elche y en el Atlético de Madrid. Y el mítico Patalino, un jugador legendario de Elvas, que fue también internacional portugués, delantero centro, y que tras unas temporadas en el Elvas, en primera división, cuando el Elvas descendió a segunda división, aceptó firmar por el Lusitano de Évora, donde jugó todavía 4 temporadas, 4 épocas. Aquí tienen la ficha de Patalino. Insistimos, un gran jugador, según rezan las crónicas. Tanto es así que tuvo ofertas para fichar por clubes nacionales e internacionales. Se dice que el Real Madrid, que Santiago Bernabéu le ofreció un contrato para jugar en el Real Madrid. También el Atlético de Madrid, como pueden ver aquí, le ofreció fichar. Sin embargo, Patalino no estaba por la labor de marchar de su Alentejo natal. Eran otros tiempos. En 1966, el Lusitano desciende a la segunda división. Aquí tienen una imagen de la época 68-69, de la zona sur de la segunda división, los equipos que la conformaban. El Lusitano en esta época hizo un campeonato tranquilo, sin posibilidades de luchar por la subida a la primera división. Se seguirían una serie de épocas en la segunda división, en los años 70, en la que en algunas de ellas coincidió con el vecino ciudadano, el Juventud Sport Club. Aquí tienen este ejemplo, temporada 76-77.
Lusitano y Juventude coinciden en la segunda división. El Lusitano hace una temporada floja, mientras que el Juventud estuvo por los puestos cimeros de la clasificación. En la siguiente temporada, como pueden ver, el Lusitano de Évora quedó entre los 4 últimos, descendiendo por tanto a la tercera división, mientras que el rival ciudadano, el Juventude, en una lucha codo a codo con el potentísimo Barreirense, se clasificaba en segundo lugar, disputando la liguilla de ascenso. El Lusitano de Évora retornó a la siguiente temporada otra vez a la segunda división. Tienen aquí esta imagen de la temporada 79-80 y retornó con fuerza, como ven, puesto que consiguió un segundo lugar que le dio derecho a la liguilla. Liguilla fallada, obviamente, porque no pudo ascender. Aquí tienen esta otra clasificación de la época 82-83. El Lusitano nuevamente quedaba en segunda posición, teniendo derecho a jugar la liguilla, donde una vez más no sería feliz. En la temporada 85-86 el Lusitano descendió a la tercera división. Sería la última vez que el Lusitano disputase la segunda división. A partir de entonces comenzó un periodo en que alternaba la tercera división, posteriormente el Campeonato de Portugal o la segunda división B, con circunstanciales descensos a categoría distrital. Una mal sucedida conversión en SAD llevó a un conflicto y a la separación del fútbol del Lusitano de Évora. Una cosa parecida a lo que ocurrió con el Belenenses recientemente. El Lusitano tuvo que comenzar desde cero, desde la segunda división distrital de Évora. Poco a poco fue subiendo peldaños y consiguió el ascenso al Campeonato de Portugal. Es más, esa época de debut en el Campeonato de Portugal consiguió el derecho a disputar la liguilla de ascenso a la Liga 3. Eso fue, recuerdo, hace un par de temporadas. 22-23 creo. No consiguió el ascenso. Consiguieron el ascenso en su grupo los dos equipos de Sintra, el Pero Piñeiro y el Primeiro de Decembro. En el momento en que fue grabado este episodio, en la época 24-25, el Lusitano de Évora ha realizado una sensacional campaña. Encuadrado en la Serie D del Campeonato de Portugal, tienen aquí la clasificación final de esta serie. El Lusitano de Évora, junto con el Amora, se clasificaron en los dos primeros lugares, que daban derecho a disputar la fase de subida. La puntuación final no refleja la lucha, la tremenda lucha que hubo entre 5 equipos, los 5 primeros. Sintrense, Moncarapasense y Louletano dieron mucha lucha en este grupo. La fase de subida se celebra en forma de liguilla, junto con los dos primeros de la Serie C, el Huelvas y el Club Deportivo Fátima. A priori eran 3 favoritos,
y un outsider, el Club Deportivo Fátima. Sin embargo, la realidad fue un dominio avasallador del Lusitano de Évora. Tiene aquí la clasificación final, ofrecida por el Jornal A Bola. El Lusitano de Évora hizo una liguilla inmaculada. 6 encuentros, 6 victorias, 15 goles a favor, 4 en contra. Subida a la Liga 3, acompañado por el Amora. El segundo lugar se decidió en una dramática jornada final. El Amora ganaba en Fátima y el Elvas, después de ir ganando prácticamente todo el partido en Évora, veía como el lusitano daba la vuelta al marcador en los últimos minutos. El Lusitano de Évora, como dijimos, subió ya a la Liga 3 en la jornada 4, al derrotar al Fátima por 1-0. Aquí tienen la noticia ofrecida por el Jornal A Bola. De tal manera que el Lusitano de Évora disputará la época 25-26 en la Liga 3, una categoría complicada. Y si la trayectoria del Lusitano de Évora fue sensacional en la Liga, no menos brillante fue en la Taça de Portugal. Digamos que el Lusitano de Évora eliminó a 2 equipos de la Primera Liga, al Estoril Praia y al Aves, cayendo en los octavos de final ante el poderoso Sporting de Braga, en un encuentro disputado en la Pedreira, en Braga, cayendo, como decimos, por un honroso 2-1. Por tanto, resumiendo, la ciudad de Évora está de parabéns en lo que toca al fútbol. Subida para el Lusitano de Évora, subida para el Juventud de Évora. Y la próxima época, estreno de 2 nuevos estadios en la ciudad museo, en Évora. Acabaron de presenciar Campo Estrela, Lusitano Gimnasio Club de Évora. En el siguiente vídeo volvemos a Évora para presentarles el Estadio Sánchez de Miranda, la casa del histórico Juventud Sport Club de Évora. No se lo pierdan. Hasta entonces, gracias por la atención prestada y hasta este vídeo.